Bueno, queridos, les damos la bienvenida a todos los que comienzan a ver próximamente esta entrevista con Edgar González, un querido amigo, emprendedor de México. Y bueno, me presento, mi nombre es Gabriel Leiva, soy fundador del Emetrec, un emprendimiento que promueve el autocuidado físico-mental desde las neurociencias y la espiritualidad. Y esta parte, esta rama, tiene que ver con las entrevistas sobre diferentes especialistas en el área de la espiritualidad o en el área de las neurociencias ya para que sea con un aspecto educativo, de un despertar, de inspirador, motivacional, lo que sea que estimes conveniente, lo que te motive a aprender en esta ronda de entrevistas de diferentes especialistas. Y bueno, hoy estoy con Edgar, amigo de México, que tiene tremendo emprendimiento que tiene que ver con conectar la espiritualidad y su marca personal, por lo tanto ayuda a crear las marcas personales de sus emprendedores. Bueno, Edgar comenzó intentando estudiar ingeniería en la universidad, intentó meterse al sistema, pero no le resultó muy bien porque ya la fotografía, la música y con su familia tiene un temazcal, hace todo este tipo de rituales de tratamiento, fue llamado más fuertemente a esa área, por lo tanto se comenzó a dedicar de lleno a esta área y en su trayectoria también comenzó a viajar por Latinoamérica para conocer más sobre todo el mundo de la espiritualidad, también para sacar fotografía en las calles, por lo tanto tuvo un viaje súper intenso, me imagino, con todo esto del crecimiento personal. Y bueno, después ya con la pandemia decidió reinventarse y comenzó a crear este emprendimiento que se llama El Espíritu de tu Marca. Por lo tanto, bueno, yo cuando pueden ingresar a su Facebook, Edgar González, donde pueden ver todo el avance, todo su, su proceso creativo con las marcas de sus clientes, que la verdad es maravilloso. Y el momento que nosotros comenzamos a conversar la primera vez, de hecho también conectamos y fue súper intensa la conversación que nosotros tuvimos, que me llevó también bastante a mejorar, a conectarme mucho más con mi marca. Entonces, bueno, Edgar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto, hermano. Un gusto, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigazo, la primera pregunta es ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cuál fue el motor de crear esta conexión tan poco habitual entre el emprendimiento y todo el mundo de la espiritualidad? Bueno, me imagino que viene de parte de la familia también. Ya, pues mira, te cuento. Con mi familia, sobre todo con mi madre, que es con quien trabajo en el temazcal, no es que yo haya nacido en una familia donde el temazcal era parte de la vida diaria. Tiene apenas unos 12, 13 años que lo adoptamos. Empezamos juntos a hacer danza prehispánica, mi madre y yo. Empezamos a meternos como en ese mundito y terminó saliendo en un temazcal. ¿Ok? Y bueno, yo gran parte de mi vida adulta me dediqué a la fotografía. Estuve durante 10, 11 años dedicado de lleno a la foto. Tenía algunas cosas ahí extras que me gustaba hacer, pero en general estaba como de lleno como fotógrafo. Y bueno, como lo mencionas, fue hasta la pandemia que ya sabes que la pandemia empujó a muchos a hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba viviendo en otra ciudad, estaba dedicado a otras cosas, teniendo la foto como soporte inicial. Y cuando llega la pandemia y decidimos regresar a la ciudad natal, mi pareja y yo, eh, bueno, surge esta idea de empezar a trabajar diseño con emprendedores. De inicio, ya ves que luego así sucede que te avientas algo y no tienes bien claro qué es lo que va a suceder, pero que algo te Claro. dice que es por ahí. De inicio yo lo único que tenía claro es que quería trabajar con nuevos emprendimientos, nuevos emprendedores. Yo sentía que en este momento pandémico, muchas personas iban a conocer la inestabilidad por primera vez. Bueno, no sé por primera vez en su vida, pero Iba a gente que, por predominar. ejemplo, que ya tenía un trabajo, perdón. Iba a predominar la incertidumbre de Sí, sí, lo que sí. va a ocurrir. Sí, sobre todo en personas, por ejemplo, los que han sido freelance o emprendedores toda su vida, pues
tuvieron que adaptarse, pero digamos que saben surfearla ya, ¿no? Pero la gente que tenía como un empleo fijo, que no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, de ganar dinero a través de un negocio propio y demás, creo que hubo algunos que tuvieron que enfrentarse por primera vez a esto, ¿no? O se enfrentaron a una reducción de salario, o se enfrentaron a que su propio emprendimiento pues tronó de golpe. Entonces, bueno, yo sabía que iban a surgir como mucha necesidad de guía en cuanto a comunicación, que en mi caso pues me especializo en branding, pero cualquier cosa que tuviera que ver con comunicación visual, digital sobre todo, para nuevos emprendimientos. Entonces empecé con eso y poco a poco quise como no repetir lo que sentí que yo había construido como marca, como fotógrafo. Tenía esta como separación entre mi vida profesional, digamos, pues la que me sustenta, y mi trabajo personal en el temazcal o en ceremonias y demás. Entonces, de repente, si bien no me disfrazaba o vaya, yo no tenía que ponerme de traje para ir todos los días a una oficina, ¿no? Claro. Pero había como un muro ahí que separaba esos dos mundos. Entonces, bueno, decidí buscar cómo juntarlos y yo no entendía bien de qué manera lo iba a lograr hacer. De hecho, creo que se dio como de forma natural. Lo que sucede es que creo que el temazcal, el trabajo con cualquier rollo espiritual o cualquier cosa de desarrollo personal, cuando trabajas con otras personas, te ayuda a hacer crecer tu intuición, o por lo menos tu inteligencia emocional, o el saber sentir o empatizar con otros, qué es lo que sucede. Y aunque considero que eso también puede ser como innato en mí de poder sentir al otro o poder entenderlo, siento que el temazcal apoyó mucho. Y después, cuando lo traspasé a diseño o trasladé esa habilidad a la conversación que tenía con la gente que se acercaba en diseño, de repente por comentarios de las personas y por lo que yo veía que se lograba, me di cuenta que mucho tenía que ver con poder ofrecerles claridad o darles un punto de vista que pudiera unir lo que ellos traían como inquietud o como esa efervescencia que luego traes ahí que no sabes por qué, pero quieres hacer algo, y traducirlo a Claro. negocios. Entonces, bueno, de inicio pues queda como bastante abierto, no definido, y yo sabía que por ahí iba, pero no entendía cómo ni por qué siquiera. No tenía referentes tampoco. Me imagino No, que claro, tú... no tenía referente. Yo no estoy sintiendo que invento el hilo negro, porque estoy seguro que hay más personas que pueden hacer ese trabajo o que lo están haciendo. El mundo es como muy grande, pero pues yo no tenía la referencia, ¿no? Entonces, pues hice lo que me gusta hacer, la verdad, me dejé llevar y dije, en algún momento se va a ir aclarando el panorama. Entonces, con el tiempo, me di cuenta que se acercaban a mí muchas personas, sobre todo mujeres, que estaban trabajando en cualquier clase de emprendimiento de la rama espiritual o de la sanación o del mejoramiento personal. Entonces me tocó hacer marcas para biodescodificadoras, para lecturas de registros akáshicos, para eh, masajistas, terapeutas, cosas de ese estilo, ¿no? Hay una marca que a la fecha es una gran amiga y a mí me marcó mucho mi forma de trabajar, que es una persona que decidió abandonar su trabajo o decidió empezar a construir el camino hacia liberarse de su trabajo empresarial, que además era en una fábrica, eh, para crear un emprendimiento en donde hace cosas completamente orgánicas y naturales, ¿no? Entonces ese contraste a mí me llamaba mucho la atención. Y al hacer ese emprendimiento y ver cómo reaccionó en ella, cómo resonó este trabajo en ella, me di cuenta que yo quería dejar de ver mi trabajo como que vendía dibujitos.
yo quería que el dibujito o ese logo, ese sigilo, Claro. fuera como la materialización o la forma gráfica visual de un proceso más profundo que estaba sucediendo atrás. Entonces, obviamente yo estoy abierto a trabajar con cualquier tipo de marca y demás, pero pues creo que uno atrae las cosas con las que se resuenan, ¿no? Más cuando te expones ahí y hablas de esto, pues habrá quien le parezca pues una tontería, pero habrá otros que dicen, ok, yo resueno con eso porque no lo siento tan frío de repente o tan de números como otras escuelas como marketing y demás, que yo creo que también son muy necesarias, el rollo de la venta, pero mi trabajo está como justo detrás de eso, justo antes de lanzarte. Entonces poco a poco fui entendiendo que lo que yo hacía era traducir lo que las personas tenían como efervescencia, como inquietud, como ganas de construir algo y darle nombre y forma. ¿Okay? Y entonces me acepté como nombrador, que creo que ese era un trabajo que no conocía, ni siquiera sabía que era un oficio. Y bueno, en inglés le dicen naming, a mí me encanta en español nombrador, así el que nombra las cosas. Y la verdad es que creo que una parte que me hizo, una historia que me hizo amarrar bien lo que estaba haciendo fue este, este personaje o pues sí, esta parte de la sociedad prehispánica que era llamado Tonalpouque. En el México antiguo, en Anáhuac, existía este personaje que llevaba la cuenta del tiempo, ¿no? Tonalpouque es como el contador del tiempo. Pero tonal, que es esta cuenta, es una palabra ambigua que tiene varios significados y que tiene que ver con la energía del sol, con el espíritu, el alma, con nuestro destino, con un día, ¿no? El contar un día. Entonces, el Tonalpouque llevaba esa cuenta. Y cuando alguien nacía, se tenía la creencia de que, bueno, no se tenía la creencia, sino más bien, para ellos, la forma de explicar el mundo es que uno nace como una vasija vacía. Y que cuando toma el primer aliento, este cuerpo, este vehículo que todos andamos, se impregna de lo que esté rodeado el mundo, pero también el contexto, ¿no? O sea, las personas, la naturaleza, y bueno, hasta el rollo pues, más astronómico. Y eso te marca de cierta forma. Entonces, o sea, tomando en cuenta eso, el Tonalpouque te pone un nombre, ¿ya? Curiosamente, tu nombre no siempre es como representativo de lo que eres, puede ser representativo de lo que vas a hacer o representativo de lo que tienes que trabajar. Pero hay una frase muy bonita que alguna vez me dijo algún maestro, que es que tienes que hacer brillar tu nombre. Entonces, si tú naciste en el día de los que se encabronan muy rápido y naciste bajo el sol más incandescente de los volubles y en la temporada de tormentas y eres como explosivo, tal vez tu nombre no va a ser volcán, ¿no? Sino que te van a poner agua calma, porque esa va a ser la forma de regular eso. Y si naciste en el día más huevón y de pereza y de no hacer nada, pues te ponen colibrí colorido para que te avives un poco. Y ese tipo de referencia, o ese, no sé ni cómo llamarlo, pero eso me resonó. Y yo dije, ok, creo que podríamos tomar a las empresas o los emprendimientos, los proyectos, las ideas que tenga cada quien como un ente vivo. Y entonces nombrarlo e infundirle alma, e infundirle, pues, crear algo, ¿no? Y eso creo que también lo dota de personalidad, de historia, hay como más sustancia a crear algo y no nada más ponerle, no sé, algo con apellidos, algo con que mi nombre, punto corporation, yo qué sé, hay como algo de fondo ahí que lo une al propósito.
Y entonces, así como decía ese abuelo, hacer brillar el nombre de tu empresa, hacer brillar el nombre del proyecto que estás llevando. Entonces, bueno, de ahí entendí un poco con más claridad lo que quería hacer y Claro. creé el espíritu de tu marca. Entonces, mi trabajo ahora es como que llegan las personas, tienen un proyecto, me cuentan, y más allá de contarme, mi trabajo personal primero con ellos es entender en qué punto conecta esa persona y todo lo que lo rodea y todo lo que tiene que ver su tonal y todo lo que es él con eso, cómo él se va a proyectar a través de ese emprendimiento, de esa idea de negocio. Mm, Y entonces creo que más allá de pensar en un negocio para hacer dinero, que bueno, también es necesario porque todos vivimos en este mundo, eh, cuando ese no es el móvil, cuando el motivo es más bien poder entregar o poder proyectar en el mundo algo que traes dentro, creo que los caminos se abren. Y si bien no todos los emprendimientos son para servir, creo que dejar de ver las cosas, de hacerlas por ganar dinero, a hacerlas por amor, por ganas de cómo vas a modificar la vida de otro, así sea vender elotes o vender dibujitos como lo hago yo, o en el caso de personas que están más en el rollo, por ejemplo, de salud, y en el que sí, pues ayudan directamente a una persona, creo que la forma en la que se hacen puede cambiar muchísimo pues el cómo vivimos. Entonces, ahí estoy yo aportando mi granito de arena entre que ayudo a personas a encontrar su propósito, en que les pongo nombre, en que considero que porto el ejemplo de vivir de lo que amas hacer y que lo intento inspirarlo en los demás y que además intento como darle la verdadera importancia a que pues vienes a este mundo a experimentar este tipo de vida, pues hay que aprovecharla haciendo lo que uno pues disfruta, ¿no? es súper ¿Tú cómo poderoso. vas? Es poderosa la mezcla, o sea, es como una línea de tiempo que va surgiendo desde lo que uno va viviendo, puede ser también desde su misión de vida, que es lo que viene a trabajar, hasta que llega a un punto en que reconoces que el abanico de oportunidades que te entrega el sistema educativo es tan limitado que no calzas en ningún lado. Y de pronto se te ocurre hacer un emprendimiento porque quieres ser libre financieramente o quieres dedicarte a organizar tus tiempos y crear esta metodología de emprendedor, de autoliderazgo, y ahí, como dices tú, entra mucho el tema de la inteligencia emocional. Entonces, llega un punto en que, claro, te cuestionas si lo estás haciendo desde solamente el hecho de ganar plata y salirte del sistema, o le vamos a dar un significado más potente para que el tránsito del emprendedor no sea tan costoso, porque necesitas mucho esfuerzo, mucho trabajo personal, mucha iniciativa, mucha disciplina, pero bueno, cuando nosotros conversamos con respecto a mi emprendimiento, claro, no la había relacionado tanto con mi estilo de vida y lo que estaba entregando en Lemetric. Y eso fue súper profundo porque te da esa sensación de mayor libertad, no solamente por el hecho de ser emprendedor, sino que por el hecho de que estás entregando tu esencia y tu ser en esta vía. Entonces, me parece muy interesante. Edgar, ¿qué es un temazcal? ¿Qué hacen en esos eventos? Para la gente que no conoce mucho, bueno, de hecho yo Sí, tampoco conozco claro. mucho el temazcal. Mira, voy a intentar como pensando en cuando no conocen la estructura y demás. Dale. Básicamente es, imaginen la forma de ¿Sí? un iglú así, nada más que en vez de ser de hielo, es pues de adobe, Ladrillo, por lo que he de visto en la foto. ladrillos, de piedra, etcétera, ¿no? Pero una forma de un iglú. Ya. Tiene una entrada chiquita en la que te tienes que agachar para poder entrar. Entras lo más desnudo posible, un pareo, un traje de baño, si se puede desnudo bien, si no, lo más desnudo posible, para tener la piel tan expuesta como sea. Eso fue. Entonces, bueno, entran las personas ahí y en el centro de ese iglú
hay un hueco en donde se ponen piedras volcánicas que previamente fueron calentadas al fuego. Afuera del temazcal, en una fogata, haces una pira, digamos así, de piedras volcánicas con leños. Están ahí un rato hasta que se ponen el rojo vivo, metes a las personas al temazcal, luego con una pala vas metiendo las piedras en el centro. Una vez que ya están todas las piedras adentro, se cierra la puerta, quedas en completa oscuridad y el que va guiando el temazcal va derramando sobre las piedras agua o té, o sea, agua con hierbas, que obviamente se evaporan al contacto y generan vapor. Y entonces es una especie de baño turco o un sauna, ¿ya? Yeah. La forma, hay muchas formas. Yo la verdad es que en lo personal estoy un poco en contra del dogma y las formas estrictas. Creo que es una tradición que tiene literal milenaria, que tiene muchísimo tiempo que se practicó en esta tierra y no nada más en un territorio específico, sino en varios. Entonces yo creo que aún si las cosas hubiesen cambiado menos de lo que cambiaron, refiriéndome a la invasión hace 500 años y todo este mestizaje que surge de ahí, yo creo que aún así no haríamos exactamente lo mismo que hacíamos hace 500 años. Pero encima de eso, yo creo que la forma no es tan importante como el sentido, ¿no? El por qué se hacen las cosas. Entonces, a mí me queda claro que de repente tenemos esta necesidad de ritualizar todo, ¿no? Y a veces es más sencillo. Entonces, ajeno a las formas que pueda tener el temazcal y que si metes 13 piedras 4 veces o metes 5, etcétera, quitándonos eso, yo creo que es un buen momento, entrar ahí con una idea de ir a limpiarte, porque físicamente te vas a limpiar, el vapor te va a hacer sudar un montón y a través de ahí vas a liberar toxinas, te oxigenas bastante, etcétera. Hay un enfrentamiento mental a la incomodidad que creo que también es fuerte, ¿no? Digo, estás medio encuerado, rodeado de gente desconocida a veces, sudando, mientras un cabrón le echa agua a las piedras y te estás muriendo y el güey le sigue echando agua. Entonces, creo que hay una parte ahí de poder mantener la calma ante ese tipo de situaciones. Y yo sé que hay gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué chingados me expondría yo a eso? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de sufrir? Exacto. Entonces, yo creo que es más un rollo de buscar el bien mayor, ¿no? O sea, no entras ahí por el sufrimiento, entras ahí por el beneficio, por una especie de... ay, se me fue la palabra. Pues... ¿Enfrentas tus miedos también, ¿no? Sí, pero, o sea, por voluntad, por ejercicio de voluntad, por decir, quiero y puedo y lo voy a intentar, ¿no? Y en la parte espiritual, que ahí varía totalmente de acuerdo a las creencias de cada quien, para mí una tradición que tiene tantos años, yo creo que te engancha a ese ritmo o a ese tiempo o a esas costumbres. Y yo creo que partiendo de esta idea, y ya nos ponemos en cosas más profundas ahí, pero depende de cada quien, ¿no? Partiendo de esta idea de que uno crea su realidad. Si tú empiezas a rodearte o a construir tu realidad con cosas como que te unan a raíces profundas, ancestrales, tu vida misma empieza a mutar hacia ese ritmo, ¿no? Una representación de esto y en lo que creo, pero sacado de la ciencia ficción y representado en una película. Es una película basada en una historia de Ted Chiang que se llama Arrival o La Llegada, ¿no? Básicamente es que en el mundo llegan unas naves, se instalan en varias partes del mundo y tú vas a conocer la historia a través de una especialista en lenguaje, lingüista creo, y un físico a los que los llevan a intentar interactuar con estos seres que están allá adentro.
Entonces, después de un chingo de desvelos y trabajo, la chica logra descifrar su lenguaje. Y Sí, entonces, ahí el plot twist de la película es que de repente te das cuenta que no estabas viendo el presente, o sea, que iniciaste no viendo el pasado de la chica, sino el futuro. Eh, y entonces que ella perdió esta linealidad en el tiempo, o esta percepción lineal del tiempo, pues para ver el tiempo como lo veían esos seres, porque al aprender su lenguaje, su forma de percibir la realidad cambió. Eh, Sacándolo de la ciencia ficción y trayéndolo a mí me parece que en menor o mayor grado hacemos eso. El lenguaje que utilizamos, no nada más verbal, sino el lenguaje con el que nos comunicamos con la vida, lo que hacemos, lo que nos rodea, lo que creemos, moldea nuestra realidad. claro. Entonces, para mí, acceder a un temazcal es, digamos que, agregarle eh, una conexión a esas raíces y, por tanto, conectarte a todo lo que conlleva esa cosmovisión, esas creencias, esas costumbres, esas búsquedas, ¿no? Entonces, para mí, la parte espiritual creo que esa es la forma en la que lo definiría. Agregarte eso a tu vida es, pues, hacerte un porcentaje más, vamos a decirle, prehispánico o querer enganchar con ese tipo de tiempo. Súper. Sí, y de hecho, bueno, como experiencia propia, me ha ocurrido mucho que ocurren muchas sincronicidades cuando empiezas a tomar atención sobre, verdad, voluntariamente, qué es lo que quieres tomar atención. El trabajo espiritual, con los tótem, con la energía, los registros akáshicos en mi caso, y vas comenzando a aprender más profundamente sobre ti mismo y sobre este cambio de realidad que al fin y al cabo a nivel científico está también demostrado. O sea, lo que enfocamos amplificamos. Entonces, si la persona comienza contextualizándole el emprendimiento con, con, con falta de valía, con falta de amor propio, con esa ausencia de confianza, va generando un eterno trabajo muy arduo, muy intenso, y por otro lado puedes crear un trabajo que tal vez puede ser también intenso porque te vas hacia adentro, o sea, todos los mensajes son para ti, comienza a ser sumamente diferente porque ahí se genera una sabiduría que como que de alguna forma se acelera el proceso, se acelera el tiempo. O sea, desde que me metí, por ejemplo, con el tema de los registros acáchicos, aprendí mucho de lo que quise aprender antes de entrar al mundo de la espiritualidad, porque todavía no entraba. Sí era más sensible a la naturaleza, sí tenía esta conexión con los bosques, con las águilas, con el tigre, con el venado, pero no tenía esa relación o ese conocimiento. Entonces, al fin y al cabo, como dices tú, de alguna manera se va entrelazando todo y no solamente a nivel espiritual, sino que físicamente con otras personas que también están en la misma parada. Claro, sí, hay un montón de cosas que creo que no podemos explicar realmente del mundo. Siempre está la opción como práctica, rígida de decir, pues, esto funciona así, deja de buscarle la quinta pata al gato. Eh, pero creo que para algunos que habemos algunos tercos que nos negamos a percibir la realidad de forma Claro, tan cuadrada, ¿no? Y sabemos que aunque no entendamos del todo el cómo funcionan esas conexiones, las podemos sentir, sabemos que están ahí, eh, y hemos comprobado a través de experiencia propia el cómo el pensamiento puede modificar las cosas, esta plasticidad de la realidad, ¿no? Que no es estricta, sino maleable. maleable. Eh, entonces, bueno, creo, por ejemplo, con lo que mencionabas, cuando las personas salen sobre todo si salen de un trabajo a emprender, creo que sí es importante este proceso. Y aquí no hablo de mi trabajo en lo personal, sino incluso si no construyen una marca ni nada. Este proceso de entender que no es lo mismo porque si no van a repetir materia con otra forma. O sea, si están hartos de su trabajo, al salir deben no cambiar nada más
la estructura o la dinámica personal en la que ellos van a generar plata o van a vivir. Tienen que cambiar el sentido de por qué lo hacen. Porque si no, 1, 2 o 5 años después van a estar igual de frustrados y enojados con ese nuevo trabajo, así sea freelance, porque no cambió de fondo. O sea, tal vez ahora trabajan en calzones en su casa mientras toman café y son muy felices con eso al principio porque no tienen que aguantar a su jefe o su oficina o lo que sea que les moleste. O tienen que estar en el tráfico, ¿no? Pero si no hay un cambio desde adentro de por qué lo están haciendo, de encontrarle un sentido a hacer eso, van a regresar a lo mismo. Entonces, eso que mencionas, sí, yo considero que es muy importante tener el proceso de conexión con el propósito, ¿no? Para que entonces te despiertes a la hora que te tengas que despertar con un propósito claro, más allá de si la forma ahora es más bonita. Considero también que se van llenando hartos vacíos que el mismo sistema educativo, la misma sociedad y la cultura te empujan a querer ir hacia afuera, llenarlo, desde querer más, cuando tenga mi trabajo voy a ser feliz, cuando tenga la plata voy a ser feliz, cuando tenga esto voy a sentirme, y así, y así, y así. Entonces, o sea, de alguna manera comenzamos a darnos cuenta que no es una búsqueda externa lo que nos va a generar esa mantención de la felicidad o la calma o de ese centro que entre tanta tormenta, tanto caos, te vas a sostener ahí, porque al fin y al cabo encuentra algo que realmente te llene y te va generando esa energía desde la pasión, desde el amor, de, por lo que estás haciendo, que va a ser ilimitada. O sea, como tú dices, va a estar disfrutando del proceso. Y ese cambio creo que es muy importante educarlo desde diferentes puntos de vista, o sea, desde esta conversación, desde tu emprendimiento, desde el mío, que al fin y al cabo pasar por ese caos de reconocer quién eres tú, desde el origen de tu sangre, en qué momento naciste, como dices tú, o sea, se conectan muchas cosas. Y además que hay muchos emprendedores, o más bien pocos emprendedores, por lo que he observado, que eh, se entregan a este proceso espiritual y más bien se entregan al físico, en el que si tú contratas este servicio vas a ganar millones y toda la cuestión, y te venden humo al fin y al cabo. Entonces, no te das la oportunidad, el espacio de poder abrirte a la magia de sentir algo, pero que no está físicamente. Sí, y además, digo, ahora, por la forma en la que yo manejo pues, mi forma de ganar dinero, mi emprendimiento, mi negocio, hablamos en torno a emprendedores, pero al final este proceso de reconocimiento o de entendimiento de qué chingados vengo a hacer aquí, quién soy, a qué me levanto todos los días, pues va más allá de que emprendas o no emprendas, ¿no? Creo que es difícil, no creo que sea imposible, sí creo que es difícil encontrar una respuesta. También creo que la respuesta, pues, no es como que ya la encontraste y listo, al otro día cambias y estás en constante cambio y entonces nunca la vas a tener la definitiva, pero al final creo que es algo que debería preocuparnos a todos, ¿no? Creo que más bien debería ocuparnos a todos, deberíamos pasar una buena parte de nuestra vida cuestionándonos de vez en cuando qué chingados estoy haciendo y por qué, y redescubrir cada tanto o cada que sea necesario quién somos y por qué estamos haciendo las cosas y de qué manera queremos aprovechar esta vida. Fíjate que esto que mencionas de que nos traen como caballito con la zanahoria enfrente. Claro, Eh, claro. y siempre la felicidad está a un iPhone más allá de donde estás, ¿no? O sea, y no hablamos solo de consumismo, sino incluso en temas de espiritualidad, siempre La máscara, estás a una ayahuasca de lograr la felicidad, ¿no? Estás a una ceremonia de hongos de lograr la felicidad. claro. Y no, güey, o sea, tal vez vas a tener 20 en tu vida, o tal vez no vas a tener ninguna, pero tienes un chingo de felicidad por delante y un chingo de tristezas y amarguras de las que nunca vas a estar
eh, pues no vas a ser inmune a ellas, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es reconsiderar todo el tiempo esto de por qué, el propósito, más allá del resultado de las cosas, el por qué. Y si tienes eso claro, creo yo, esa es mi percepción de la vida, si tienes eso claro, te vuelve más llevadero las cosas. O sea, puedes sobrellevar de mejor forma lo que se presenta. Sí. Bueno, cuando estaba en la enseñanza media, por ejemplo, en la universidad, ocurrieron muchos eventos en que era bastante compleja la vida y no tenía este conocimiento, esta sabiduría o la observación de poder analizar el porqué de la situación y esta inteligencia emocional, de poder enfrentarte mejor ante los desafíos. Entonces te cuestionabas mucho como si fuera un castigo divino, como el por qué yo, te pasas a la víctima y sabemos que son millones las personas que viven así. O sea, hay menos personas prósperas en el mundo y hay muchas personas sufriendo en el mundo porque eh, hay una infinidad de trampas en la Matrix en la que te está empujando constantemente hacia afuera de como atrayéndote. O sea, al fin y al cabo, hace como entre paréntesis, en Silicon Valley hay un edificio hecho realmente para poder observar cómo estudiar realmente el cerebro humano para poder venderle más desde las emociones. O sea, cuando descubrieron que las emociones eran la primera estimulación y la recepción del cerebro, comenzaron a vender desde ahí. Y eso generaba este aumento en la ganancia de estas grandes empresas del consumismo, en todos los aspectos, el sexo, la comida, la estética, los egos, entre otras cosas. Por lo tanto, es importante entender también que la culpa de pronto no juega muy bien en este proceso, porque somos muy buenos en este mundo tan competitivo de culparnos de lo debía haber hecho mejor, o sea, al fin y al cabo yo creo que también estamos haciendo lo mejor posible con las escasas herramientas que de pronto encontramos y bueno, mi intención que con esta conversación se dé eso, de poder cuestionar y retroalimentarse entre nosotros y las personas que nos están escuchando. Totalmente. Sí, fíjate que es un, es un tema esto de neuromarketing o de la programación, todo este rollo de las redes sociales, donde aquí estamos. este, Ocupándolo a nuestro favor. y, pero yo la verdad es que he dejado de prestarle un poco de atención a eso. Yo creo que yo discrepo totalmente con lo que dices de que con las pocas herramientas que tenemos, no, yo creo que ahora estamos con un montón de herramientas ahí disponibles a 3 clics. Eh, Creo que sí existe este rollo de poder confundirnos con la sobreinformación, con todo lo que hay, pero al final tal vez mi forma de verlo es pues simplista, no sabría cómo decirlo. Yo creo que sin importar la forma o el camino que agarre cada quien, pues básicamente llegar a esa sensación de plenitud, de disfrutar lo que hay, todo que obviamente necesita tener cosas básicas cubiertas. Eh, no es necesario incluso salirse de la Matrix, ¿no? Porque también para mí ese es un concepto que nos han metido un montón como de que si eres un oficinista estás condenado a ser parte de la Matrix y pues creo que no funciona así. O sea, yo considero que tampoco podemos santificar al emprendedor y satanizar al que no lo es, ¿no? El cabrón que está en una oficina no está condenado a ser infeliz. Hay un montón de gente que trabaja, que con eso tiene su sustento, el de su familia, y no es cierto que va a estar infeliz. Habemos unos que no podemos con ello, eh, y tal vez no logramos entender por qué esas personas harían eso por gusto, ¿no? Es como, cabrón, ¿cómo que vas a una oficina todos los días con corbata? O sea, no mames. Y entonces, y el güey puede decir, no mames, ¿cómo es que
todo el tiempo estás pensando que Claro, no sabes si vas a tener para pagar la renta o no, en el caso cuando el emprendedor va empezando y no tiene su fijo, ¿no? O cómo le haces para todo el tiempo estar pensando en qué hacer. A mí me gusta más como tener un camino a seguir. Entonces son formas distintas. Así que sí, ahí sí, a todos los emprendedores, súper. igual y no es una opinión muy, muy apreciada, pero creo que no podemos estar desde acá como diciendo, uy, Claro, sí, nosotros nos liberamos y ustedes no, ahí se ven. O sea, no, hay un montón de dialogar, gente feliz que tiene un empleo, ¿no? Y también hay un montón de emprendedores que simplemente le cambiaron de forma a cómo estar inmersos en eso, en esa matrix que mencionas. Entonces, nada, yo creo que más que lo que hacemos, lo que compramos, lo que nos venden, más que eso, es el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué estás buscando ganar dinero? ¿Por qué estás buscando hacer lo que haces? ¿Por qué estás buscando tener una familia? El propósito. Y yo insisto con lo mismo, ¿no? Viene desde adentro. Entonces, la forma, y si eres un emprendedor medio que va empezando, un gran empresario, un rockstar del emprendimiento, eso es extra. Creo que el sentido, el, el, el por qué, eso lo es todo, o al menos para mí. no, súper, sí, completamente de acuerdo. Y además, al fin y al cabo, no es que nos salgamos del sistema, sino que estamos ocupando el sistema según lo que nosotros sintamos mejor. Al igual como dices tú, el oficinista que está ahí trabajando y le gusta ese estilo de vida y cero rollo con eso, completamente de acuerdo. Sí, al final vuelves a ser otro prototipo, ¿no? O sea, Y claro, al fin y al cabo, claro, güey, o diferente, sea, tal vez pero dentro de... a nosotros nos aparecen talleres para construir cabañas tú mismo y experiencias de ayahuasca en Perú, pero nos venden algo. O sea, no, Y solo queremos nos devolverles para cambiaron un eso. poquito. El algoritmo sigue sabiendo quiénes somos y sigue dando como dándole forma a eso, como este pinche güey vamos a ofrecerle viajes al Amazonas, porque se ve que le encanta eso. Listo, sigues estando Sigue dentro estando dentro de... por más que creas que te sales. Entonces, nada, yo creo que hay que dejar de preocuparnos de salirnos de la Matrix. Si ese es tu propósito, si de eso tienes ganas, date y sé feliz. Eh, pero no desde el juicio uy, te quedas en la Matrix. Claro, Pobrecito claro. de ti, ¿no? Sí, toda la razón. Al fin y al cabo, el proceso de cada uno, y como mencionábamos, sí, estamos en esto. Lo importante es reconocer qué es lo que vamos a hacer en nuestro diario vivir y qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos llena, qué es lo que nos sigue gustando y bueno, ojalá cumplir con esta misión de vida que viene de adentro. Y Tal cual. bueno, querido, ya casi terminando esta hora, ¿alguna última reflexión que te gustaría entregar a los chicos que nos están escuchando? Újale. Pues, ¿qué les cuento? Eh, yo considero a cualquiera que esté pensando en emprender, siempre intenta, y mira que yo soy fan de el arrebato y la pasión, pero siempre intenta hacer las cosas en paz. Y en paz me refiero a una paz general, ¿no? O sea, a planear bien, a hacer las cosas. Me acuerdo que un día mi terapeuta me dijo, la paz será tu brújula. Y a la madre, esa frase ha resonado un montón en mi vida, porque de repente cuando no tengo bien claro qué es lo que voy a hacer y cuestiono ese movimiento en mi vida, Ujú. con si conecta con mi propósito y bla, 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 también quiero que conecte con mi paz. Entonces, si tú tienes un trabajo que no estás muy contento con él y quieres moverte, de inicio, intenta moverte ahí con el tiempo que tienes y trabaja y no romantices el emprendimiento, no romantices el que vas a abandonar tu trabajo y vas a dejar de tener un salario fijo y entonces te va a ir muy bien emprendiendo, porque los números que son duros, eh,
pues no tienen buena, no hay unas probabilidades muy altas de sobrevivir como emprendedor o de que los negocios sobrevivan. Entonces, si hay familia de por medio, si tienes tú tus propias responsabilidades y demás, no te metas a propósito pues en arenas movedizas, ¿no? Planéalo, tranquilo, no lo hagas desde el arrebato, desde el enojo, siempre considera las posibilidades. Entonces, es curioso porque yo generalmente digo como sí, hay que hacer lo que amamos, hay que disfrutar y pero creo que nada bueno viene de hacerlo por un arranque, ¿no? Debe haber una planeación previa y todo. Entonces, creo que es un poco ahí como diferente a lo que normalmente comparto en mis redes y demás, pero sí les diría, tómenlo con calma. O sea, analicen bien de dónde viene el dolor, de dónde viene el que no están funcionando como lo quieren y chequen si lo primero que hay que cambiar es la forma o hay que cambiar el sentido desde dentro. Y es casi seguro que viene desde adentro, antes que mandar tu estructura de vida como la tienes al carajo, ¿no? Ahora que si ya tienes eso resuelto y demás, dale y con todo, que hay que echar toda la carne al asador. Genial, súper Edgar, muchas gracias. Le da un sentido tremendo y una guinda a la torta a todo lo que hemos estado conversando sobre el propósito de seguirlo, que de pronto muchos jóvenes generan esa sensación de inmediatez, de querer lograrlo, de querer pasar un año y ya ver resultados. Entonces juega mucho en contra, bastante en contra. Sí, sí, al final el emprendimiento, y lo dice Gary Vaynerchuk, es un maratón, no es un sprint. Es despacito pero constante y con los ojos bien fijos en la meta. Entonces, pues paciencia. Yo creo que es de las virtudes que más se necesita para esto. ¿Dale? Bueno, Edgar, muchas gracias. Queridos, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Gracias, Edgar, por aceptar esta invitación. La verdad es que fluyó muy bien, fue una tremenda conversación. Y bueno, cuestiona absolutamente todo, quédese con aquello que te resuena. Y dentro de estas conversaciones siempre se va sacando algo muy provechoso y vamos construyendo algo mejor en comunidad al fin y al cabo. Así que, bueno, queridos, les doy las gracias a todos por este nuevo encuentro. Nos vemos próximamente y un abrazo. Nos vemos en redes sociales. Que estén bien.